Bienvenidos a esta última entrega de las highlights de la ADA 2023. En este caso vamos a hablar del estudio Coordinate Diabetes Trial. Esto es un ensayo clínico no comercial, no para valorar la eficacia o la seguridad de un fármaco, sino para ver cómo podemos mejorar la implementación de aquellos fármacos que han demostrado una disminución de la morbimortalidad en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida. Realmente, los pacientes que viven con diabetes están muy relacionados, como todos sabéis, la enfermedad cardiovascular y la presencia de enfermedad renal. Esto frecuentemente coexiste y esto evidentemente empeora el riesgo de nuestros pacientes y la probabilidad de tener más eventos cardiovasculares. Hay factores, los factores de riesgo están muy bien conocidos en cada una de las enfermedades y tenemos terapias con las diferentes dianas, pero no somos capaces de coordinar exactamente todos estos fármacos en nuestros pacientes. De hecho, en los Standards of Care de ADA de este año, ya del año pasado, del 2022, pues se propuso la modificación global de todas las complicaciones y hacer un abordaje multifactorial, no solo del control glucémico, sino también de la presión arterial, del manejo de los lípidos y de los agentes de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, cuando analiza qué fármacos lleva este tipo de pacientes, vemos que solamente el 2,7% de los pacientes tienen los tres grupos farmacológicos que han demostrado disminuir de la morbimortalidad, como son las estatinas de alta intensidad, los IECAS y los ARA2 y los ISGLT2 y los análogos de GLP-1, y que hasta el 37% de los pacientes no tienen ninguno de los fármacos, ¿no? El 40% tiene dos y en torno al 19% tiene al menos una, ¿no? Y remarca muy bien que 37,4% no tiene ninguna droga que sea capaz de modificar la enfermedad. Por tanto, tiene sentido este estudio porque la enfermedad arteriosclerótica es lo que condiciona la mortalidad en los pacientes, en las personas que viven con diabetes. Y tenemos que utilizar estatinas de alta intensidad, IECAS o ARA2 y fármacos hipoglucemiantes que disminuyen el riesgo cardiovascular y la enfermedad renal, como todos sabemos, ISGLT2 y análogos de GLP-1. Además, todas las sociedades científicas ya recomiendan este tipo de terapia, pero en la vida real esto está muy poco usado. El diseño de este estudio y el objetivo principal es valorar que con un análisis, con una intervención multifactorial, seamos capaces de aumentar la prescripción de estas tres drogas que tienen evidencia en la reducción de enfermedad cardiovascular. Se clasificaron 20 centros donde se haría la intervención y otros 23 centros donde se haría un manejo, digamos, estándar. El objetivo primario es conseguir que los pacientes tomen los tres fármacos que hemos comentado. Por tanto, los criterios de inclusión son cualquier paciente con diabetes tipo 2 que tiene historia de enfermedad cardiovascular al menos en cualquier nivel. Puede ser tanto enfermedad coronaria como enfermedad arterial periférica como enfermedad cerebrovascular. Y los criterios de exclusión, evidentemente, son los pacientes que ya tomaban los tres fármacos, no tiene sentido, o aquellos pacientes que estaban tomando ya ISGLT2 o GLP-1, ¿no? O hubiese una contraindicación absoluta de alguno de estos fármacos. El objetivo primario era alcanzar la proporción de individuos que conseguían, seguían las líneas de las diferentes guías de práctica clínica de la sociedad científica. Quiere decir, el porcentaje de pacientes que tomasen un antihipertensivo con beneficio cardiovascular y ECAS para 2, que tuviera un hipoglucemiante con beneficio cardiovascular, ISGLT2, GLP-1, aunque se aceptaba monoterapia con metformina en aquellos pacientes que tenían un control glucémico muy estricto, muy bien controlado, con una hemoglobina glicada por debajo de 7, y que tomasen estatinas de alta intensidad. En los secundarios, pues fue la proporción de recibir cada una de las terapias.
la proporción de al menos T2 y luego unas variables intermedias como puede ser la presión arterial sistólica diastólica, la hemoglobina glicada, el LDL y el porcentaje de pacientes que llegan a determinados niveles de presión arterial, hemoglobina glicada y LDL. Y luego, como exploratorio, se veían los eventos cardiovasculares en mortalidad, hospitalización por insuficiencia cardíaca, ictus, etcétera, etcétera. Primero se analizaba cuáles eran las barreras que los diferentes centros tenían para no prescribir, luego se hacía un programa específico para esas barreras y luego se evaluaba. Y por supuesto a los pacientes se les daba información constante de la importancia. En cuanto a las características basales, pues vemos que la edad media de los pacientes era en torno a 70 años. Todos tenían seguro, porque estaba en Estados Unidos, si no de otra manera. Hasta el 80% tenían enfermedad cardíaca, un 25% enfermedad carotidia y enfermedad periférica entre el 17 y el 10% de los grupos. Luego estaban bien distribuidos los factores de riesgo, la hipertensión y la dislipemia. Y aquí tenemos los valores medios de presión arterial sistólica y diastólica, no estaban más o menos bien controlados. Un LDL en torno a 70, un filtrado glomerular en torno a 65 y una hemoglobina glicada entre 7,5 y 7,7. Los pacientes antes del estudio tomaban una gran proporción de estatina, metformina la mayoría, algunos sulfonilureas, otros hipolipemiantes y la distribución de la medicación antihipertensiva más del 70% con IECA o ARA2. Bueno, pues estos fueron los resultados. Después de la intervención, el grupo, digamos, estándar, solo el 14% tomaban los 3 fármacos y el grupo de intervención cercano al 40%, un 37,4%, con una diferencia absoluta de 23,4%. Y esto es estadísticamente significativo y ajustada una odds ratio de 4,38. Esto a priori la verdad es que parece bastante poco. Respecto a los estudios secundarios, pues vemos cómo por separado sí que el 70% tomaban estatina, un 80% tomaban IECA o ARA2 y un 60% tomaban ISGLT2 o GLP-1. Aquí podemos ver el uso de ISGLT2 y de GLP-1 y de análogos de GLP-1 y vemos que solo el 0,9% de los pacientes con intervención tomaban ambos. Respecto a los outcomes secundarios, como no era obligatorio, solo había disponibilidad del 80% de la presión arterial, 48% de la glicada y 43% de la LDL, y estos fueron los cambios. Y llama la atención que a pesar de ser un estudio no diseñado para esto, pues había una reducción no significativa, no llegó a la significativa, pero una tendencia a una mejoría de la reducción de eventos cardiovasculares. Esta diapositiva es muy interesante porque podemos ver cómo se lucha con la inercia, cómo los pacientes que no tomaban ninguno, al menos toman uno o al menos toman dos, los que tomaban unos, los que llegan a dos, los que llegan a tres y aquellos que tomaban dos, cómo se consiguen tres. Por tanto, el estudio concluye que una intervención multifactorial mejora la prescripción e incrementa la prescripción de estos 3 grupos. Son terapias que tienen evidencia en diabetes y enfermedad cardiovascular. Me pareció muy interesante esta aportación donde la enfermedad metabólica o otras enfermedades crónicas, los objetivos de los médicos es prolongar la vida, hacer que el paciente esté fuera del hospital y de urgencias, que no vaya al hospital y que mejorar su calidad de vida. Y esto pues tenemos fórmulas para hacerlo y sobre todo fármacos para hacerlo. Entonces, ¿el estudio de intervención sirve? Pues sí, sirve porque somos capaces de aumentar en un 20% en la utilización de las 3 drogas. Hay un incremento significativo de las 3 familias que han demostrado reducción de morbimortalidad, mejora la adherencia y intenta controlar bien las barreras. Sin embargo, plantean si esto es el silver bullet. El silver bullet es la solución milagrosa y la respuesta es que no, porque la mayoría de los pacientes, incluso del grupo de intervención, no tomaban las 3 drogas, hasta el 60%, y había que buscar soluciones adicionales. Bueno, quien quiera más información tiene el paper disponible en JAMA en
en esta cita y puede consultarlo. Y para terminar, me gustaría esta cita de Bill Gates, donde dice que los grandes avances de la humanidad no están en los descubrimientos, sino está en cómo se aplican esos descubrimientos. Y es un poco lo que venimos a hacer. Tenemos que aplicar todo los conocimientos que sabemos. Bueno, y sin más me despido y espero que haya sido su utilidad este trabajo interesante.